Un científico visionario introdujo un concepto innovador que desafía radicalmente nuestra comprensión convencional de la realidad. Propuso que existimos dentro de una matriz holográfica, un marco interactivo dinámico donde los individuos pueden moldear y manipular activamente su propia realidad perceptual. Esta matriz no es simplemente un telón de fondo pasivo, sino una interfaz vibrante que responde a los matices de la conciencia humana. Esta perspectiva revolucionaria abrió una nueva perspectiva sobre la existencia y nuestro papel dentro de ella. Sin embargo, poco después de presentar esta convincente teoría, el científico desapareció misteriosamente sin dejar rastro, dejando un legado envuelto en intriga y una provocativa visión del potencial de la capacidad humana. ¿Podría su desaparición ser tan enigmática como las teorías que presentó y qué podría sugerir esto sobre las fuerzas que dan forma a nuestra realidad? Jacobo Grinberg, un pionero científico mexicano nacido el 12 de diciembre de 1946, exploró la intersección entre la ciencia y lo paranormal. Como psicólogo e investigador de la conciencia, realizó estudios innovadores sobre la telepatía y la visión extraocular. El Dr. Grinberg sugirió que la conciencia humana podría tener la capacidad de controlar el universo que habitamos. En física, el látiz se refiere al marco que abarca el espacio-tiempo. Para Grinberg, este concepto adquirió un nuevo significado, llevándolo a introducir el término sinergia, una mezcla de síntesis y energía para describir este fenómeno. Su teoría propone que, a partir del proceso que realiza el cerebro humano para descifrar la realidad perceptual, es posible establecer vínculos con el látiz y con ello realizar cambios en el espacio-tiempo. Teorizó que existimos dentro de un constructo informacional que llamó el holograma, donde, según proclamó, la conciencia humana es la lente a través de la cual percibimos y moldeamos este universo holográfico. Nuestras mentes, como partículas cuánticas, poseen el potencial de influir e incluso alterar la estructura misma de la realidad. A partir de sus experimentos neurológicos, el Dr. Grinberg desarrolló el concepto de sinergia, un término que acuñó a partir de las palabras en español para síntesis y energía. El Dr. Grinberg también investigó las implicaciones de la paradoja EPR, que sugiere que si la teoría cuántica explica completamente la realidad, debe haber interacciones no locales entre partículas. Su objetivo era demostrar que un mecanismo cuántico en el cerebro facilita una correlación de tipo EPR, no local, entre cerebros humanos. A esto lo llamó el potencial transferido, que postula que un cerebro condicionado mediante la meditación puede interactuar con otros cerebros, tanto cercanos como remotos, a través de una implicación directa de la conciencia, sin depender de la transmisión sensorial o de efectos locales. El Dr. Grinberg sugirió además que su teoría sinérgica podría elucidar los orígenes de la experiencia consciente, que él veía como el resultado de interacciones multidimensionales complejas. Creía que el cerebro interactúa con un campo energético con la estructura del espacio para generar conciencia. Dijo que la conciencia emerge de una sinergia, una interacción compleja entre el cerebro y las estructuras energéticas del espacio. Este proceso multidimensional ilumina los orígenes de nuestra experiencia consciente, vinculando nuestra actividad neuronal con el universo mismo, desafiando la visión simplista del realismo ingenuo, que considera la realidad como algo externo al observador. El Dr. Grinberg adoptó una perspectiva idealista. Propuso que la percepción es un constructo neuropsicológico con información que se manifiesta en el espacio como patrones de energía complejos. Según él, la experiencia consciente emerge cuando esta información energética en el espacio es sintetizada, lo que lleva a un efecto sinérgico. Las alteraciones neuronales en el cerebro inducen microdistorsiones en el tejido del espacio-tiempo,
que luego, colectivamente, resultan en una macrodistorsión hipercompleja dentro del campo neuronal, culminando en la experiencia perceptual. En términos de visión, el Dr. Greenberg postuló que los elementos del campo neuronal y el campo cuántico se alinean dentro de la experiencia para minimizar el ruido de interacción a través de un patrón específico de interferencia emergente. Este patrón forma la estructura de la experiencia e incluye componentes perceptuales percibidos como líneas y formas geométricas, consideradas como formas energéticas altamente complejas. Los perceptos o imágenes que objetivamente vemos como colores y objetos son en última instancia productos de este patrón de interferencia. Las teorías del Dr. Greenberg pueden vincularse con la teoría del orden implicado del físico estadounidense David Bohm, que ve el espacio como un mar holográfico de potencialidades desde el cual tanto el universo como la conciencia se despliegan explícitamente. Esta perspectiva resuelve la paradoja de la dualidad onda-partícula encontrada en la mecánica cuántica, mientras mantiene el principio de no localidad, la capacidad de una partícula para influir instantáneamente en otra. Durante la década de 1980, el Dr. Greenberg emprendió extensos viajes por todo México para realizar entrevistas con chamanes y sanadores psíquicos, con el objetivo de redescubrir la psicología nativa y la sabiduría original de la población mexicana. Su investigación lo llevó a concluir que los chamanes poseen ubicaciones neuroquirúrgicas y manipulan la realidad para producir efectos inmediatos y notables, incluidas materializaciones. La teoría sinérgica del Dr. Greenberg tanto apoya como desafía la física cuántica existente, al reinterpretar el concepto conocido en física como el látiz. Sugirió que la conciencia humana podría tener la capacidad de controlar el universo que habitamos, postulando así una conexión profunda entre la conciencia y el mundo físico. Greenberg afirmó que el universo no es una máquina para ser comprendida, sino una conciencia para ser experimentada. El mundo físico es una proyección de nuestra mente colectiva, una danza de energía e información. Explicó que las personas con un campo neuronal altamente sinérgico, un cerebro caracterizado por vínculos de coherencia más fuertes, poseen la capacidad de modificar el holograma a voluntad, logrando hazañas que parecen desafiar las leyes de la física actualmente entendidas. Este descubrimiento allana el camino para explorar otros fenómenos como la telepatía. El Dr. Greenberg llevó a cabo varios experimentos que mostraron que, a través de la meditación, podía lograr sincronicidad entre dos cerebros sometidos a diferentes estímulos, pero obteniendo resultados similares. Su teoría intersecta con varios conceptos fundamentales, incluyendo la ley de la atracción, el impacto del pensamiento en la realidad, la relatividad lingüística y otros. El aspecto más enigmático de esta teoría sugiere que, si la conciencia puede influir en la matriz informacional, y si todo está interconectado a través de las interacciones energéticas de los átomos y los pensamientos, entonces es posible que existamos dentro de un plano que no es la totalidad de la realidad, similar a estar en una matriz. Dentro de esta matriz, nuestros cerebros son capaces de entender las leyes físicas, pero no sus orígenes. Esta noción también introduce la idea de un despertar, empujando a la conciencia más allá para dominar el holograma. Según la teoría, si comprendiéramos plenamente el funcionamiento de la matriz, trascenderíamos nuestra existencia actual y alcanzaríamos un estado de pureza dentro de la verdadera realidad. Sin embargo, este concepto permanece sin verificar, y al igual que su investigación sobre la visión extraocular en niños y la telepatía, sus proyectos quedaron incompletos después de que desapareciera en el apogeo de su notable carrera el 8 de diciembre de 1994.
El doctor Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro, sin pistas que ayudaran en su búsqueda. Su misteriosa desaparición ha generado innumerables teorías que van desde un crimen pasional o una abducción extraterrestre hasta la implicación de agencias como la CIA o la NASA, o de otras partes profundamente interesadas en su investigación y hallazgos en su laboratorio. Si su desaparición fue un trágico accidente, un acto deliberado o algo mucho más extraordinario, sigue siendo un misterio. Lo único seguro es que las ideas que introdujo continúan resonando, inspirando a innumerables personas a reflexionar sobre la profunda interconexión entre la mente, la materia y el cosmos. Si llegaste hasta aquí, te felicito, eres de las pocas personas que tienen la capacidad de tener tanta atención. Y para que sepa que llegaste hasta aquí, comenta: soy un ser creador, y te saludaré personalmente en los comentarios. Hasta la próxima.